Muy buenas y bienvenidos a Hecho Reviews. Hoy encima de la mesa tengo los CCZ Emerald y los CCZ Melody. Y estos IEMs me han sido enviados de forma gratuita por Keep Hi-Fi, que no me han solicitado nada, por lo tanto mi reseña será tan honesta y sincera como me sea posible, como siempre, pero también como siempre es bueno considerar el hecho de que estos IEMs no me han costado nada. En la descripción del vídeo voy a dejar un enlace a ambos modelos a través de la tienda de Keep Hi-Fi y también a través de la tienda en AliExpress, que también es de Keep Hi-Fi, por si alguien prefiere AliExpress. Bueno, esta es la primera vez que yo pruebo unos IEMs de la marca CCZ y he decidido reseñar ambos modelos a la vez, mayormente porque son tan parecidos, tan similares, que si no fuera por el color y unas pequeñas diferencias de sonido, yo no podría distinguirlos. Por lo tanto, voy a hablar de ambos modelos y voy a ir también comparándolos entre ellos a medida que avance a través de la review. Antes de continuar con esas partes habituales de la review, voy a mencionar las especificaciones de cada uno para que os deis cuenta a lo que me refiero cuando digo que son similares. Los Emerald utilizan un solo driver dinámico de 10 mm junto con un driver de armadura balanceada personalizada por CCZ. Especifican una impedancia de 16 ohmios y una sensibilidad de 110 decibelios. Los Melody utilizan un solo driver dinámico de 10 mm junto con un driver de armadura balanceada personalizado por CCZ y especifican una impedancia de 16 ohmios y una sensibilidad de 110 decibelios. Yo creo que con eso os vais dando cuenta ya de los parecidos y por qué digo que son tan similares. Es que incluso tienen el mismo precio. Bueno, en realidad los Emerald cuestan alrededor de €1 más, pero ambos modelos entran por debajo de los 20 euros. En cuanto a presentación, pues no es de extrañar que vengan empaquetados iguales. Vienen estas cajas sencillas blancas en las que sale una bandeja recubierta de plástico donde tiene hueco para los IEMs, etc. En las cajas en sí, aparte de que cambia la imagen en portada, las únicas diferencias en las cajas son que en los Melody dicen que son un nuevo sonido impresionante desde dentro hasta afuera, y en los Emerald dice que son unos auriculares hi-fi intraauditivos híbridos de armadura balanceada y de driver dinámico. La única otra diferencia es en una de las especificaciones en los laterales. Perdón, los tengo de revés. Aquí en uno dice que son un diseño ligero y el otro dice que tienen un driver dinámico seleccionado. Ya está. No hay más cambios en cuanto a caja ni en cuanto a presentación. Y dentro de la caja, pues tampoco tenemos nada diferente. Con los Emerald viene este cable, con los Melody viene este cable, con los Emerald vienen 2 juegos más de punta de silicona y con los Melody vienen 2 juegos más de punta de silicona. Punto pelota. No hay más diferencias. Realmente, aunque las puntas de uno y de otro sí que cambian de color, unos son negros y otros son más grisáceos, las puntas son idénticas. Y ya está. No hay más diferencias en cuanto a presentación. En cuanto a construcción y estética, pues voy a empezar con el cable, que es idéntico en ambos casos. El cable, pues es un cable de estos trenzados bastante fino, que a mí me recuerda a los cables, quizás los cables que venían antes con los Cazeta o incluso de los Blond. Realmente es un cable que no va a ganar ningún premio, pero cumple su función, consigue que pase la música desde el reproductor hasta los auriculares y punto. En cuanto a los IEMs, pues sí que son diferentes, pero muy poco. Las formas, a ver si cogemos dos iguales. Las formas o la forma de ambos es idéntico. La única diferencia que tenemos es que la placa frontal es de otro color, obviamente, y en los Emerald tienen esta pequeña rampita de aquí que no tienen en los Melody. Ya está. No hay más diferencias.
Incluso en cuanto a peso, pues en la caja de los Melody sí que decía que era un diseño extremadamente ligero, o como dijera, no me acuerdo exactamente lo que decía, diseño ligero. Realmente sí que pesan menos, pero si llevan 1 gramo, o bueno, si llevan menos de 1 gramo. O sea que si esto es un diseño ligero, esto también podría considerarse diseño ligero. Quizás opten por poner lo de driver dinámico seleccionado porque queda mejor en la caja, no lo sé. Pero realmente en peso prácticamente se llevan muy poco. En cuanto a construcción, pues no veo ningún fallo obvio en cuanto a la construcción. Los Melody los tengo en transparente para que se pueda apreciar la parte de dentro. Y mientras que el trabajo no es el más bonito del mundo, no tienen ningún fallo obvio y por menos de 20 euros yo no voy a ser que se ponga tiquismiquis a encontrar fallos pequeños en esto. Funcionan, no veo ningún fallo en concreto, ningún fallo que resalte. Por mí están bien. En cuanto a estética, pues aunque tienen la misma forma, tienen todo, yo personalmente prefiero los Emerald. Los prefiero simplemente porque me gustan más tapados. Estos también están disponibles en negro, por si no lo quieres transparente. Los Emerald están disponibles también en verde y sí que son transparentes también por detrás, por si quieres ver la parte interior. Pero lo que es la placa frontal, personalmente yo prefiero que quede tapado para no ver el trabajo interno no es tan precioso que quiera ir mostrándolo, digamos, aunque no tiene problema, repito. En cuanto a confort, pues ambos son idénticos, como he dicho, y tienen este pequeño, parece como un borde de goma dura, que no sé si es plástico recubierto de algún tipo de silicona muy fina, de goma, de algo. Y yo he tenido problemas con estos IEMs. Esto a mí me ejerce una presión dentro de la oreja que realmente me resulta incómodo después de un rato. Yo me he dado cuenta que no puedo usarlos más de 1 hora o así sin que empezara realmente a dolerme mucho la oreja. Así que mis sesiones de escucha han sido intermitentes con estos IEMs. Esto es obviamente una cosa muy personal, el confort es algo muy personal a cada uno. Yo no sé si esto va a afectar a otros igual que me afecta a mí o no. Solo puedo hablar por mí, pero yo sí que tengo ese problema y realmente tuve que descansar entre sesiones porque si no me hacían daño. Otra cosa que sí noté, que no sé si se va a apreciar en la cámara, es que las puntas tienen como un saliente, realmente es difícil apreciarlo con la cámara, pero tienen como un saliente en un bordillo aquí, en la punta de las puntas. Yo no sé para qué sirve esto, no tengo ni idea. Pero sí puedo decir que las puntas, dentro de cabe, proporcionan un sonido decente y me resultaron bastante cómodos. O sea, yo he estado utilizando estas puntas y mis impresiones de sonido sobre los dos son las puntas originales. Y digo, yo no había visto este saliente en otras puntas, pero no sé para qué sirve. Pero bueno, está ahí. En cuanto a sonido, pues aquí sí es la parte donde las cosas sí son un poco diferentes, con el énfasis en la palabra poco. Mm, Primero tengo que decir que yo empecé a escuchar con los Emerald y descubrí que el perfil de sonido era bastante agradable. Yo no noté de inmediato ningún problema específico y yo estaba muy feliz escuchando mi música mientras trabajaba. Si no llega a ser por ese punto caliente, ese dolor que me provoca este saliente de aquí en cuanto a confort, yo fácilmente hubiera escuchado estos IEMs todo el día. Los Melody también fueron una escucha bastante agradable, pero me pareció que le faltara un poco de cuerpo y un poco de plenitud en comparación con los Emerald. Ahora voy a ir mencionando un poco más de eso a medida que avance por los grupos de frecuencia habituales. Empezando por los subgraves, los Emerald tienen una buena extensión, con una buena presencia, pero sin ser abrumadores de ninguna forma. No llegan a ser demasiado en ningún momento. Las notas bajas son claras, son articuladas y no dan la sensación de estar demasiado elevadas. Por ejemplo, una canción como Royals de Lorde, pues demuestra tener suficiente en esas regiones de subgraves
para poder apreciar lo que está sucediendo ahí abajo, pero si se pasa a algo más acústico, los Emerald no agregan de repente ese bajo extremo que no debería estar. Realmente los encontraba bien equilibrados ahí abajo. En comparación, los Melody, pues sí que son un poco más delgados en ese extremo inferior. Sigue habiendo presencia en esos subgraves, suficiente para apreciar las pistas, las canciones que tienen música ahí abajo, pero no es tan lleno como los Emerald en ese sentido. Supongo que se podría decir que es más limpio, pero sinceramente los Emerald no son exactamente sucios en su reproducción de subgraves. O sea que, honestamente, yo podría vivir con los subgraves de cualquiera de estos dos IEMs. Pero yo supongo que la mayoría optaría por los subgraves de los Emerald por encima de los Melody. Y creo que yo también. Pasando al territorio de los graves medios y de los graves altos, la situación se repite. Los melodies son muy limpios y de ninguna manera son demasiado aumentados, demasiado reforzados en esas frecuencias. Presentan líneas de bajo con una bonita articulación y eso pues facilita que se aprecien todo tipo de líneas de bajo, desde Whole Lotta Love de Led Zeppelin hasta All Eyes on Me de Tupac. Sin embargo, pasando de nuevo a los Emerald, el sonido limpio y articulado de esas líneas de abajo sigue igual de presente, pero quizás con un poquito más de presencia. Quiero decir, no hay una gran diferencia en cuanto a los decibelios entre los Melody y los Emerald, pero es suficiente para ser notable y, en mi opinión, los Emerald hacen que parezca un poco más lleno, con más cuerpo. De nuevo, mis preferencias, como normalmente se mueven hacia el lado neutral en vez de aumentado en esas regiones bajas, pues seguramente normalmente se pensaría que yo optaría por los Melody, que los Melody tendrían ventaja. Pero de nuevo encuentro que ambos son buenos y ese cuerpo extra de los Emerald hace que la música parezca un poco más animada, un poco más viva. Pasando los medios, pues también son bastante placenteros, no hay ninguna caída muy notable en esos medios. Sin embargo, como los Emeralds sí que tienen ese pequeño extra en los graves, los medios sí que pueden parecer un poquito más atrás. La diferencia no es enorme y solo se nota realmente en canciones que tienen muchos graves, como podría ser, no sé, Chameleon o Sun is Shining, etc. Canciones así por ese estilo. Yo creo que volvería a elegir los Emerald para los medios, ya que me gusta un poco más ese redondeo, ese redondez adicional, por decirlo de alguna forma, de esos graves con la mayoría de mi música. Quizás en ocasiones en las que los graves pues están muy presentes en una canción, de nuevo, por ejemplo, Chameleon, pues entonces quizás sí optaría por los melody en cuanto a medios, pero la mayoría de la música que yo escucho no está demasiado realzado en esos graves, entonces optaría mayormente por los Emerald. Las voces se escuchan muy bien en ambos IEMs, tiene suficiente presencia, suficiente claridad para que la mayor parte de música sea muy agradable. Hay un buen equilibrio en los rangos vocales de cantantes masculinos y de cantantes femeninos. Canciones como Billie Jean de Civil Wars que están bien equilibradas entre ambas voces, que hay una voz masculina y una voz femenina. Están muy bien equilibradas, ninguno de los dos se vuelve demasiado brusco. En general, bien equilibrado. En el caso de las voces, yo creo que ambos IEMs son muy similares, excepto por un poco de peso extra en esos rangos más bajos de voces masculinas muy profundas que se encuentra en los Emerald. Sí que hubieron algunas ocasiones breves en las que noté un poco de brusquedad en algunos de los medios más altos, digamos, de algunas voces específicas, pero era algo bastante ocasional y dependía mucho de una nota específica, de una grabación específica, de una voz específica. O sea, no es algo que aparecía muy a menudo. Simplemente ciertas voces, ciertas frecuencias pues daban ese toque. En los rangos más altos, ambos IEMs ofrecen una cantidad decente de aire de extensión. No son demasiado sibilantes. Hay un
toque ligero de sibilancia en mi canción de prueba habitual, que es Cold Cool, pero no es lo suficiente como para ser doloroso. Sí que es un poco más de lo que a mí me gustaría personalmente, pero no irrita como debería, como podría irritar. Mm, los Emeralds sí que parecen mejores en ese sentido, pero no en gran medida, no se llevan mucho. La extensión entre ambos es muy similar. Quizás los Melody parecen un poco más aireados debido a ese toque un poquito más presente en esos altos rangos de frecuencia. Pero, de nuevo, muy poco se lleva entre ellos. En cuanto a escena y colocación de imágenes, tengo que decir que estos IEMs me sorprendieron bastante gratamente. Al escuchar, por ejemplo, Strange Fruit de Dominique Filzheim, o Aimé, no sé cómo se dice su nombre. Bueno, Dominique, las múltiples voces que son, si no habéis escuchado esa canción, su voz aparece en muchos sitios y las voces están muy bien espaciadas entre ellas y esas capas se identifican fácilmente. Por supuesto, estos siguen siendo IEMs, pero están por encima de la media que yo ya espero de la mayoría de IEMs cuando los recibo. Creo que los Melody dan una sensación de un poquito más de anchura, pero los Emerald dan un toque como que están más encajadas esas capas, un poquito más suaves y encajadas entre ellas. Digo, quizá, pero de nuevo, muy poco se lleva entre ellos. Esto un poquito más abierto, esto un poquito más mezclado, todo mejor, por decirlo de alguna forma. Y voy a ir concluyendo. A mí me han sorprendido gratamente estos IEMs CCZ por su precio. Son unos IEMs muy coherentes, muy agradables, tienen un sonido muy agradable que a mí me ha gustado y es una pena que no me funcione el tema del confort, lo cual significa que no puedo escucharlos durante largo periodo de tiempo. Yo al final de las pruebas y de las comparaciones y todo eso, la verdad que las orejas me dolían bastante. En cuanto a perfiles de sonido, yo creo que yo elegiría los Emerald por encima de los Melody. Sé que esto es algo extraño, que yo elija el conjunto que tiene más graves de los dos, pero yo siento simplemente que todo encaja un poco mejor. Es todo, vuelvo a esa palabra, redondez general. Parece que todo está un poquito más coherente entre ellos. Para ser totalmente honesto, yo creo que cualquiera de estos dos IEMs es una buena compra por 20 euros, pero los Emerald creo que están un poquito más refinados y son pues una compra un poco mejor. Y voy a dejarlo ahí. En la descripción del vídeo, como he dicho, dejaré enlaces a Keep Hi-Fi, a estos modelos, a su tienda. También dejaré el enlace a hreviews.com, donde podéis ver esta review en formato escrito, tanto en inglés como en español, junto con un montón de cosas más que la intención es seguir ampliando también con más cosas que llegarán enseguida también a la web. También dejaré el enlace a Instagram, Twitter y Facebook por si a alguien le interesa. Y por hoy, eso es todo. Vale, hasta luego.